Hola, muy buen día. Nosotros somos el podcast Minuto Informativo y vamos a hablar sobre violaciones de los derechos humanos en conflictos armados, caso Siria. Mi nombre es Evelyn Méndez. Alma Benavides. Carolina Revuelta. Y Rosario Arispe. Este conflicto armado es uno de los más claros ejemplos de la devastación que puede causar una guerra prolongada en un país y su población. En el marco de la llamada Primavera Árabe, un movimiento de levantamientos populares que se extendió por varios países del mundo árabe, en Siria, las manifestaciones comenzaron pacíficamente, con ciudadanos exigiendo reformas democráticas para mayor libertad política y el fin de la corrupción en el gobierno del presidente Bashar al-Assad, quien lleva en el poder desde el año 2000, tras suceder a su padre a Hafez al-Assad, quien gobernó durante 3 décadas en mano de hierro. El gobierno respondió a estas manifestaciones con una violencia desmedida, utilizando la fuerza militar para reprimir a los manifestantes. Esta respuesta desencadenó un conflicto mayor que rápidamente escaló de protestas civiles a una guerra civil abierta. A medida que el conflicto se desarrollaba, diversas facciones armadas entraron en juego, desde grupos de oposiciones moderadas hasta facciones islamistas extremistas como el Estado Islámico, ISIS y al Frente al-Nashura, afiliado al Al-Qaeda. Además de los actores nacionales, la guerra en Siria trajo las intervenciones de actores internacionales, que exacerbaron la complejidad del conflicto. Rusia e Irán apoyaron militar y políticamente al régimen Assad, proporcionando armas, tropas y recursos económicos. Por otro lado, Estados Unidos, Turquía y algunas potencias europeas apoyaron a diversos grupos rebeldes en un esfuerzo por debilitar el régimen de Assad y frenar la expansión del terrorismo islamista en la religión. Esta internalización del conflicto complicó aún más los esfuerzos por llegar a una solución pacífica. Uno de los aspectos preocupantes del conflicto ha sido el sufrimiento de la población civil, el uso de armas químicas, la destrucción de infraestructuras básicas como hospitales, escuelas, y los ataques indiscriminados a zonas residenciales han sido prácticamente comunes, especialmente por parte del régimen Assad, organizado por Amnistía International and Human Rights Watch. Watch han documentado múltiples casos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Las fuerzas de gobierno, así como de algunos grupos rebeldes, han llevado a cabo detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones sumarias y han obligado millones de personas a huir de sus hogares. Hasta la fecha, más de 500,000 personas han muerto como resultado directo del conflicto y más de 12 millones de personas han sido desplazados como internamente como hacia países vecinos como Líbano, Jordania y Turquía, lo que ha generado una de las peores crisis de refugiados en la historia moderna. La guerra ha destrozado el tejido social del país, dejando cicatrices profundas entre las diferentes comunidades étnicas y religiosas que componen la población siria. Además de las consecuencias humanas, el conflicto ha tenido un impacto devastador en la infraestructura y economía del país. Ciudades enteras han sido destruidas y el acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y atención médica se han vuelto casi inexistentes. En muchas zonas del país, las condiciones de vida han empeorado drásticamente y la reconstrucción del país, una vez el conflicto termine, representará un desafío enorme. Para investigar sobre estos hechos ocurridos en esta lamentable tragedia, en este conflicto armado en Siria, ha revelado una serie de violaciones de derechos humanos cometidas por todas las partes involucradas. Según la Amnistía Internacional, el régimen sirio ha sido acusado de utilizar armas químicas contra la población civil en varias ocasiones, como en Goura,
en 2013 y Kang Se-hoon en 2017, además de que se han documentado casos de detenciones arbitrarias y torturas, desapariciones forzadas. Algunas de las violaciones de algunos derechos humanos documentadas fueron las detenciones arbitrarias, que se han documentado 59 casos de hombres, mujeres y niños detenidos arbitrariamente tras su regreso a Siria, acusados de terrorismo. Las torturas. En 33 casos, personas retornadas fueron sometidas a tortura u otros malos tratos durante la detención o los interrogatorios. Violencia sexual. Cuando se asalta este derecho, se han documentado 14 casos de violencia sexual cometida por las fuerzas de seguridad, incluyendo 7 casos de violación. Desapariciones forzadas. Se han documentado 17 casos de personas que fueron objeto de desaparición forzada tras su regreso a Siria. Es importante destacar que las fuerzas opositoras también han cometido violaciones de derechos humanos, aunque a menor escala, incluyendo ejecuciones sumarias y uso de niños soldados. La comunidad internacional ha condenado estas acciones y ha llamado a todas las partes a respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. ¿Pero qué han hecho las autoridades? Bueno, uno de los temas más complejos que tenemos que abordar es la postura del régimen de Bashar al-Assad. Desde el inicio del conflicto, el gobierno sirio ha negado consistentemente todas las acusaciones de crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos. Ellos dicen que las atrocidades que vemos, las imágenes desgarradoras y los testimonios de las víctimas son obra de lo que llaman terroristas. Lo que están diciendo básicamente es que los culpables son grupos insurgentes que intentan derrocar al gobierno. Pero organismos internacionales han estado investigando y según esos informes, la realidad parece ser muy distinta. Exactamente, lo que estos organismos han encontrado son pruebas bastante sólidas que señalan directamente al régimen de Assad. Hablamos de ataques sistemáticos contra la población civil que incluyen bombardeos indiscriminados en áreas residenciales, la destrucción de infraestructura esencial y el uso de armas químicas, que es una de las acusaciones más graves. Y no es solo que hayan ocurrido una o dos veces, estamos hablando de una estrategia constante de represión brutal. Y aquí es donde entra en juego la Corte Penal Internacional o la CPI. Ellos están intentando procesar a miembros del gobierno de Assad, incluyendo a altos funcionarios. El problema es que Siria no ha firmado el Estatuto de Roma, que es el tratado que da poder a la CPI, lo que significa que la Corte no tiene jurisdicción directa sobre el país. Para complicar aún más las cosas, el gobierno sirio, como era de esperarse, no está interesado en cooperar con estas investigaciones, no quieren que se indague en lo que han hecho. Y eso no es todo, hay un factor externo que juega un papel clave, Rusia. Desde el principio, Rusia ha sido uno de los mayores aliados de Assad, tanto a nivel militar como diplomático. Esto es súper importante porque en el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia ha usado su poder de veto en varias ocasiones. Han bloqueado todas las resoluciones que intentaban imponer sanciones serias al régimen o que pudieran abrir la puerta a una intervención internacional más fuerte. Así que a pesar de todas las denuncias, la presión internacional no ha sido suficiente para generar un cambio real. Y ese respaldo de Rusia no solo le ha permitido a Assad mantenerse en el poder, sino que le ha dado cierta impunidad en el área internacional. Lo vemos en cómo sigue adelante con sus políticas sin enfrentar consecuencias graves en organismos internacionales. De hecho, muchos argumentan que Rusia ha estado protegiendo activamente a Assad en los foros globales, lo que ha frustrado los esfuerzos para ponerle fin al conflicto o para hacer justicia por los crímenes cometidos. Y mientras todo esto pasa en las salas de juntas internacionales, la realidad sobre el terreno sigue siendo devastadora para millones de civiles. La comunidad internacional ha intentado mitigar el impacto humanitario de la guerra. Se han creado zonas de no intervención para proteger a los civiles y han habido envíos de ayuda humanitaria, pero todos estos esfuerzos se han visto muy limitados. Las zonas seguras, por ejemplo, no siempre se respetan,
y la ayuda humanitaria muchas veces no llega a las áreas más afectadas debido a los constantes enfrentamientos y bloqueos. Además, los esfuerzos de mediación han sido bastante complicados. La ONU ha intentado llevar a cabo negociaciones de paz en varias ocasiones y también ha habido intentos por parte de potencias regionales, pero lo cierto es que estas conversaciones rara vez logran resultados concretos. Se estancan rápidamente en parte porque las potencias involucradas en el conflicto, ya sea Rusia, Irán, Turquía o incluso Estados Unidos, tienen intereses propios en la región. Entonces, lo que termina pasando es que no hay consenso suficiente para encontrar una solución. Y ni hablar de facciones dentro de Siria. Tienes el régimen de Assad, pero también están los grupos de oposición, algunos de ellos apoyados por potencias extranjeras, y luego tienes a un grupo de extremistas como ISIS, que complican aún más el panorama. Las negociaciones no solo tienen que lidiar con las diferencias entre las potencias internacionales, sino también con los intereses de estos actores locales. Todos quieren algo distinto, y al final eso ha hecho que cualquier intento de paz duradera sea casi imposible. Es un conflicto sumamente complejo, y mientras tanto la situación humanitaria sigue deteriorándose, millones de personas han tenido que huir de sus hogares. El país está en ruinas y no parece haber una solución a la vista. Incluso con todos los esfuerzos internacionales, todo se ha quedado corto frente a la magnitud del problema. Y aunque las potencias internacionales han intentado mediar, la verdad es que sin un cambio real en la dinámica del conflicto, es difícil ver cómo podría haber una resolución en el corto plazo. Todo se sigue moviendo en círculos y mientras tanto el pueblo sirio sigue sufriendo. Veremos cómo se desarrolla en los próximos años, pero hasta ahora los intentos de paz han fracasado y el conflicto, como dice, sigue girando en círculos. Las causas del conflicto en Siria son múltiples y complejas. Entre las principales se encuentran la represión del régimen autoritario de Bashar al-Assad, que durante décadas negó libertades básicas a los ciudadanos, tensiones étnicas y sectarias, principalmente entre la mayoría suní y la minoría alauita en el poder. La intervención de potencias extranjeras como Rusia, Irán y Turquía, que han complicado aún más la situación al apoyar a diferentes bandos del conflicto. El auge de grupos extremistas como ISIS, que aprovecharon el vacío de poder para establecerse en partes del país. Las causas políticas y sociales más importantes fueron la desigualdad económica y social, la concentración de la riqueza en manos de la élite gobernante y la falta de oportunidades para la clase media y los jóvenes. Las causas económicas más importantes fueron la caída del precio del petróleo, la sequía y la dependencia de la importación de alimentos, que generó una crisis económica, la concentración del poder económico en manos de la familia Assad y sus aliados, que generó corrupción y nepotismo. Las causas históricas son la división artificial de Siria por parte de Francia y Reino Unido después de la Primera Guerra Mundial y la ocupación israelí de los altos de Golán y la tensión fronteriza que generaba conflictos con Israel desde hace muchos años. Pero, ¿cómo podemos solucionar este problema? La solución a la crisis en Siria requiere un enfoque multilateral. Primero, es esencial que se detengan las hostilidades y se respeten los acuerdos de alto al fuego. Las Naciones Unidas deberán liderar negociaciones más inclusivas que involucren a todas las facciones del conflicto y que busquen una transición política justa. Se debe asegurar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos, posiblemente mediante tribunales internacionales o mecanismos de justicia transicional. Además que con la ayuda humanitaria debe intensificarse para atender las necesidades de los desplazados y de las víctimas del conflicto, para facilitar el regreso de los mismos refugiados a sus hogares en condiciones seguras. En cuanto a la sensibilización, pues este tema es demasiado delicado, la educación en derechos humanos y cultura de paz
debe ser promovida tanto a nivel local como internacional en la educación. Las campañas de concienciación pueden ayudar a reducir el odio sectario y fomentar la reconciliación entre las diferentes comunidades afectadas por este conflicto. Este tema abordado es uno de los más delicados para este país, pues incluye demasiados factores políticos, humanos, de derechos, que humanamente no cree la audiencia posible. Por eso, en este podcast es el fin para informar sobre este caso tan doloroso para la humanidad. Muchas gracias por su atención.